Buenas tardes. Vamos a continuar revisando uno de los métodos de recolección de información primaria más importante que podemos utilizar en un estudio ambiental. Cuando cuando nosotros como trabajadores de una empresa de consultoría o de un proyecto que está haciendo estudios ambientales, requiere conocer las características socioculturales de una población que va a ser afectada por el proyecto que nosotros vamos a desarrollar, utilizamos diversas metodologías y diversas herramientas para poder conocer esa población. Y una de esas herramientas es la encuesta. En las sesiones pasadas, en las semanas pasadas, lo que vimos es cómo a través de esa herramienta o cuáles son los pasos previos para poder implementar esa herramienta. Como es primero saber cuántas encuestas tenemos que aplicar dependiendo de la población que nosotros vayamos a estudiar. Y segundo, el diseño de las preguntas que vamos a hacer a los encuestados. En estas sesiones lo que vamos a mirar es la aplicación y el análisis de datos. Es decir, una vez aplicamos la encuesta, cómo tenemos que hacer esa encuesta, cómo se hace ese ejercicio, cuáles son las recomendaciones para poder hacer ese levantamiento de información. Segundo, vamos a mirar qué hace uno con esa información, cómo se analiza. Para aplicación del cuestionario de recolección de datos hay que tener en cuenta unos pasos y unas recomendaciones. Nosotros vamos a ir hacia una población que va a tener que darnos información y es importante para eso tener unas pautas para generar confianza y que las personas nos puedan dar la información lo más sincera posible. Los pasos cuáles son: tener claro cuál es nuestro objetivo para la encuesta. En el ejercicio que estamos aplicando nosotros, queremos hacer una caracterización sociocultural de la población y nuestro principal objetivo es conocer la percepción con relación al ambiente o al medio ambiente donde cohabita esa población. Entonces es importante siempre tener claro qué es lo que queremos hacer, qué tipo de información es la que queremos levantar, cuáles son las preguntas y cuál es esa información que queremos obtener con la encuesta. Lo segundo es eh, que tenemos que tener claridad a quién y cuáles son los actores claves a los cuales vamos a aplicar la encuesta. Nosotros en el cálculo que hicimos, que espero que todos lo hayan hecho, nos dio que aproximadamente tenemos que aplicar 370 encuestas a una población de 11.000 habitantes. ¿Cómo seleccionamos esas 370 personas? Bueno, es importante, previo a eso, tener consideraciones como por ejemplo la importancia y la relevancia de esa persona en la comunidad. Por ejemplo, si hace parte de las juntas de acción comunal, si es un líder comunal, si es un líder social, etc. O también si dentro de eso vamos a incluir a las autoridades, como por ejemplo los alcaldes, los concejales, etc. Entonces es importante tener claridad sobre las personas y a quién es el que vamos a entregar o vamos a aplicar esa encuesta. Lo tercero es que haya en las preguntas que hemos diseñado un flujo de información o un flujo de preguntas sencillo. Que las preguntas que nosotros hayamos diseñado y vayamos a implementar con las personas sean de fácil respuesta, que sean ágiles, de ágil respuesta. Que si son 5 preguntas, que esas 5 preguntas permitan que la persona conteste lo más rápido posible. Eso permite, entre otras cosas, que no se pierda el tiempo ni se desvíe por parte, digamos, del encuestado
las preguntas que se están haciendo. Lo otro es que las encuestas tienen que ser directas, simples y cortas. Propender porque, digamos, en nuestro ejercicio son 5 preguntas. Seguramente en un estudio grande harán 20, 30 preguntas, pero no más de eso, porque pues hay que contar con el tiempo de las personas, hay que contar con el tiempo del que está haciendo también, el que está aplicando la encuesta. Por lo tanto, hay que considerar eso en el diseño también. Lo otro es que podemos o buscamos que las personas que responden la encuesta respondan de la manera más lógica posible, que esas respuestas sean lógicas y en el caso en que sea necesario ayudar a las personas a que entiendan esa situación o esas preguntas. Lo otro es cuidar el lenguaje y el estilo de preguntas y la forma en que nosotros vamos a hacer esas preguntas. Acuérdense que estamos generando confianza con esas personas a que vamos a entrevistar o que vamos a encuestar. Por lo tanto, tenemos que ser respetuosos, usar un lenguaje técnico, un lenguaje adecuado que genere esa confianza con el encuestado. Este 7, digamos, aplicaría más si hiciéramos un estudio grande y es tratar de llegar al mayor, digamos como lo hicimos en el cálculo, a las 370 personas. Obviamente nosotros no vamos a poder hacer eso en un ejercicio práctico, no vamos a poder aplicar las 370 encuestas, pero el 7 se refiere a eso, tener calculado una muestra lo suficientemente grande para que abarque eso que necesitamos o abarque la población y abarque el mínimo que necesitamos para obtener una encuesta robusta. Lo otro es no predisponer al encuestado, es decir, cuando vayamos a aplicar la encuesta no tenemos por qué direccionarlo hacia las preguntas o no tenemos por qué eh, influenciar la manera en que va a responder. La idea es que esa respuesta sea lo más sincera posible y lo más objetiva posible y que no reciba, digamos, una intervención por parte nuestra. Que las personas respondan realmente lo que saben, lo que conocen y lo que sienten. Lo otro también es que se espera o uno se aconseja que en las encuestas no solamente se pregunte por lo malo, sino también por lo bueno. Entonces, si por ejemplo estamos haciendo una pregunta sobre los problemas de residuos en nuestro municipio, pues sí, vamos a hacer una encuesta donde vamos a preguntar sobre eso, pero también sería bueno tener una pregunta en la que incluyéramos aspecto positivo, como por ejemplo de la gestión que se está haciendo en el municipio, que considera que se está haciendo bien, o de la gestión que se está haciendo en el municipio, de lo que hace usted en su hogar, que considera que debe ser, que se debe implementar en otros hogares. Entonces, siempre tener ese tipo de respuestas también que generen una respuesta positiva. Y finalmente, el ejercicio termina en una retroalimentación. Es decir, cuando terminamos nuestra encuesta, hacemos nuestro estudio, etcétera, tenemos toda la información analizada, pues las personas que fueron entrevistadas, que fueron encuestadas, van a tener la expectativa de saber para qué sirvió esto, por qué se hizo esto, etcétera. Entonces se debe buscar la posibilidad de un espacio, puede ser un espacio presencial, puede ser un espacio virtual por un medio de comunicación, etcétera, en el que se le presente a las personas el resultado de esa encuesta, que fue lo que finalmente se respondió. Esas son las 10 recomendaciones para tener en cuenta cuando vamos a hacer una encuesta. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Como nosotros ya diseñamos unas preguntas, vamos a aplicar esa encuesta. Obviamente, dadas las condiciones o dadas la situación en la que estamos, no podemos hacerlo sino solamente con las personas cercanas a nosotros. La idea cuál es? Lo primero es que ustedes llenen el formato con las preguntas. Puede ser a mano,
Digamos, ustedes pueden hacer también esa tablita, ese formato lo pueden hacer a mano, no necesitan hacerlo en computador. Eh, pero la idea es que tenga las casillas y la información que está ahí en el formato. Lo otro es, vamos a aplicar esa encuesta primero con nuestra familia. Vamos a preguntarle, vamos a simular el ejercicio, hacer el ejercicio como si estuviéramos preguntándole o haciendo esa encuesta a las 371 personas que calculamos en las sesiones pasadas. Entonces vamos a hacer de cuenta que nosotros somos los que estamos haciendo ese ejercicio. Lo que yo les propongo es que sean mínimo 5 personas encuestadas. Si su familia no tiene o no son 5 personas, entonces lo que pueden hacer es hacerla con otros amigos, hacerla con amigos que no estén, digamos, de pronto en la clase con ustedes, formándose como instructores, sino que, por ejemplo, sean los amigos del barrio o sean otros familiares que ustedes les puedan mandar o hacer las preguntas, ya sea por teléfono o le pueden mandar también las preguntas por WhatsApp y que les respondan la encuesta. La encuesta es con las 5 preguntas que ustedes diseñaron, las 5 preguntas que ustedes definieron. Esa es la encuesta que ustedes van a hacer. Van a aplicar esas 5 preguntas a mínimo 5 personas. Si lo hacen a más personas, mejor. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir hacer un mejor análisis, que es la segunda fase que vamos a hacer la otra semana, que es cómo analizar esa información. ¿Qué puedo yo obtener de esa encuesta que yo apliqué? ¿Qué información puedo obtener? Entonces la idea es que ustedes lo hagan así, utilizando ese formato. Importante incluir el nombre de la persona que entrevistaron y el lugar de residencia de la persona. A veces se puede o no incluir, por ejemplo, un teléfono. ¿Por qué les digo a veces? Porque muchas personas sienten que dar información personal, digamos, puede ser incómodo o puede ser una situación que no les, digamos, no la autorizan. Entonces, no es obligatorio muchas veces cuando uno está haciendo un estudio incluir el nombre de las personas. Pero en este caso vamos a tratar de hacerlo, poner el nombre de la persona y poner el sitio de residencia. ¿Listo? Aquí en esta otra diapositiva está el formatico, que es el mismo que ya les había mandado la vez pasada. Simplemente es lo que les decía, incluir el nombre y el sitio de residencia de la persona. ¿Listo? Ese es el taller y esta es la actividad que vamos a hacer esta semana.